Amelia se despertó a las 7:30 de la mañana con el sonido del despertador y enseguida se acordó de lo que iba a pasar esa noche. Rodrigo ya se estaba duchando en el baño, cantando algo en voz alta que no se entendía bien. Se oía el ruido del agua y sus pasos pesados sobre el suelo de baldosas a través de la pared. Sabía que solo estaba de buen humor los días en que tenía reuniones importantes de negocios, cuando anticipaba nuevos acuerdos lucrativos. Tumbada en la cama durante unos minutos más, Amelia repasó mentalmente el plan del día. 7 personas para cenar era una gran responsabilidad. Rodrigo no perdonaba los errores, especialmente cuando se trataba de sus negocios. En 4 años de matrimonio, había aprendido a interpretar su estado de ánimo por los más mínimos detalles, por cómo colocaba la taza de café, cómo fruncía el ceño al leer el periódico, cómo tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Hoy estaba tenso y concentrado. Al bajar a la cocina, Amelia sacó del frigorífico los ingredientes para la cena de 7 personas. 3 proveedores de marisco y 2 posibles inversores debían llegar a las 7 de la tarde. Rodrigo tenía previsto discutir la ampliación de la producción de conservas y el aumento de las compras de materia prima. Había aprobado el menú una semana antes, tras estudiar las propuestas de 3 restaurantes y seleccionar los platos más exquisitos: crema de vieiras, dorada a la plancha con verduras, ensalada de gambas y tiramisú de postre. La nevera estaba repleta de productos que había comprado ayer en el mercado central. Los pescaderos la conocían de vista, ya que siempre elegía solo lo más fresco y de mejor calidad. El viejo Gabriel, que llevaba 30 años vendiendo marisco, incluso le reservaba los mejores ejemplares, sabiendo que cocinaba para los invitados importantes de su marido. Rodrigo bajó a las 8:30, ya vestido con un traje azul oscuro de un sastre italiano. Solo se ponía ese traje para las reuniones más importantes. Amelia se fijó en que había elegido unos gemelos con sus iniciales, un regalo de su difunto padre, y comprendió que la noche de hoy era realmente crucial para él. Se sirvió café de la cafetera turca que Amelia había puesto al fuego 20 minutos antes y se sentó a la mesa con el periódico de la mañana. Sus dedos tamborileaban nerviosamente en el borde de la taza mientras echaba un vistazo a las noticias económicas. «Recuerda que hoy todo tiene que salir perfecto», dijo sin levantar la vista del periódico. «Fuentes es especialmente importante. Nos suministra el 70% de la materia prima y, si lo perdemos, tendremos que buscar nuevos proveedores a precios más altos. Eso significa una reducción de los beneficios de al menos un 20%». Amelia asintió con la cabeza mientras removía los huevos en la sartén. Sabía muy bien lo importante que era Esteban Fuentes para el negocio de su marido. Sus barcos pesqueros traían cada semana marisco fresco directamente de la costa y la calidad del producto era siempre impecable. Rodrigo solía decir que era difícil encontrar proveedores tan fiables y que no podían permitirse perderlos bajo ningún concepto. «¿Y los inversores?», preguntó ella, sirviéndole un plato con huevos y pan tostado. «Los hermanos Núñez, de Santiago, tienen fondos disponibles para invertir en la industria alimentaria. Su familia es propietaria de una cadena de supermercados y buscan proveedores de productos de calidad para sus propias marcas. Si aceptan, podremos abrir una segunda planta y duplicar la producción a finales de año. Esto nos dará la oportunidad de entrar en nuevos mercados». Rodrigo hablaba rápido y con claridad, como siempre cuando pensaba en planes de negocios. Amelia sabía que había heredado la fábrica de su papá hacía 10 años, cuando estaba al borde de la quiebra. En esos años, no solo había logrado salvar el negocio, sino que lo había convertido en una de las empresas más rentables de la región. El éxito tuvo un alto precio. Rodrigo trabajaba 14 horas al día, controlaba hasta el más mínimo detalle y exigía a todos los que le rodeaban la misma dedicación. «Llegarán en coche desde la capital», continuó. «Tardarán 4 horas en llegar, así que estarán cansados.
Hay que causar una buena impresión desde el primer momento. La casa debe estar impecable y la cena también. Rodrigo terminó de desayunar y se levantó, ajustándose la corbata frente al espejo del vestíbulo. Llegarán a las 7 en punto. Para entonces todo debe estar listo. Y recuerda, tú atiendes a los invitados, pero no te sientas a la mesa. Es una reunión de negocios, no una cena familiar. Las esposas no participan en este tipo de conversaciones. Amelia sintió una familiar opresión en el estómago, pero no dijo nada. Estaba acostumbrada a que, durante las reuniones de negocios de su marido, su papel se redujera a cocinar y servir. Rodrigo consideraba que las mujeres no entendían de negocios y solo podían entorpecer las negociaciones importantes. Aunque antes de casarse, Amelia había trabajado como contable en una empresa comercial y sabía bastante de finanzas. Después de que él se marchara, elaboró un plan detallado para el día: comprar los productos que faltaban, preparar la sopa y el postre con antelación, poner la mesa, ordenar la casa y preparar los platos principales para poder calentarlos rápidamente antes de servirlos. En el supermercado seleccionó cuidadosamente las vieiras, comprobando su frescura y tamaño. El vendedor de la pescadería, un hombre mayor con bigote canoso, le preguntó amablemente para qué eran unos manjares tan caros. «Una cena de negocios de mi marido», respondió Amelia lacónicamente. «Ah, ya veo. Entonces todo tiene que estar a la altura. Llévese estas vieiras, llegaron esta mañana de Puerto Montt. Y esta dorada, mire qué ojos tan claros y qué branquias tan brillantes. No hay nada más fresco». El hombre la ayudó a elegir el mejor pescado y le envolvió cuidadosamente la compra en hielo. Amelia le agradeció su ayuda. Después de hablar con Rodrigo, cualquier muestra de bondad humana le parecía especialmente valiosa. En casa, Amelia se puso a cocinar. La crema requería especial atención. Había que freír las vieiras hasta que estuvieran en su punto para que quedaran tiernas y añadir la nata al final para que no se cortara. Se sabía la receta de memoria, pero aún así consultó varias veces el libro de cocina para no equivocarse con las proporciones. Mientras la sopa se cocía a fuego lento, se puso a preparar el tiramisú. Este postre había que prepararlo con antelación para que se empapara y adquiriera la consistencia adecuada. La receta se la había dado su abuela, que había trabajado como pastelera en una pequeña panadería. El secreto estaba en la proporción adecuada de café y licor para empapar los bizcochos. Al mediodía, la casa se llenó del aroma de la comida que se estaba preparando. Amelia se tomó un pequeño descanso, bebió un té y comió un sándwich. No tenía tiempo para una comida completa, tenía demasiado que hacer. Echó un vistazo al comedor, limpió el polvo de los muebles y aspiró la alfombra. Todo tenía que quedar perfecto. Por la tarde, se dedicó a poner la mesa. Sacó del aparador las copas de cristal que habían comprado para la boda, los cubiertos de plata que le había dejado su suegra y un mantel de lino blanco sin una sola mancha. Limpió cada objeto hasta que brillaba, comprobando cuidadosamente que no tuviera ni un solo arañazo o desconchón. Puso la mesa siguiendo todas las reglas de etiqueta que había aprendido en la universidad en los cursos de protocolo empresarial. Los platos, las copas, los cubiertos, todo debía estar en su sitio. En el centro colocó un jarrón bajo con rosas blancas que había comprado por la mañana en la floristería. A las 5 de la tarde, los platos principales estaban listos, solo quedaba calentarlos antes de servirlos. La dorada estaba marinada en limón y hierbas, las verduras estaban cortadas y listas para saltear rápidamente. La ensalada de gambas se podía preparar en 5 minutos. Amelia subió al dormitorio para arreglarse. En el espejo vio a una mujer pálida con ojeras. Estar todo el día de pie, la tensión y la emoción constantes habían dejado huella en su aspecto. El maquillaje ocultaba un poco el cansancio, pero la tensión se le notaba en cada rasgo del rostro. Rodrigo llegó a casa a las 7 en punto, tal y como había planeado.
Echó un vistazo rápido al comedor, asintió con aprobación y comprobó que los vinos necesarios estuvieran en la nevera. Todo parece estar bien. Solo recuerda la temperatura a la que se deben servir los platos. La sopa debe estar caliente y el vino blanco, fresco. Lo recuerdo todo, respondió Amelia. Y ponte algo más formal. Un vestido negro será adecuado. Mis invitados deben ver que sabes cuál es tu lugar. Amelia subió al dormitorio y eligió un sencillo vestido negro hasta la rodilla, sin detalles llamativos, sin joyas, salvo su anillo de boda. A Rodrigo no le gustaba que ella llamara la atención durante sus reuniones de negocios. El primero en llegar fue Esteban Fuentes. Amelia abrió la puerta y vio a un hombre alto y bronceado, de unos 40 años, con canas entre el cabello oscuro. Vestía un traje gris claro y llevaba un ramo de crisantemos amarillos en las manos. «Buenas tardes, señora Valenzuela. Esto es para usted», dijo, entregándole las flores con una leve sonrisa. «Gracias, es muy amable», respondió Amelia, un poco sorprendida. Los invitados de su marido rara vez le prestaban atención y mucho menos le regalaban flores. Rodrigo bajó las escaleras y estrechó con fuerza la mano de Esteban. «¿Qué tal en el mar? ¿El tiempo acompaña?» «Por ahora sí, aunque los meteorólogos anuncian tormenta para la semana que viene. Quizá tengamos que interrumpir la pesca un par de días. Pero, en general, la temporada ha sido buena, con una captura un 15% superior a la del año pasado». Pasaron al salón y Amelia se dispuso a poner las flores en agua. Esteban le pareció un hombre agradable, educado y atento. Nada que ver con la mayoría de los socios de Rodrigo, que normalmente ni siquiera se fijaban en ella. A los pocos minutos llegaron los demás invitados. Los hermanos Núñez eran hombres de mediana edad con trajes caros, que se comportaban con la seguridad propia de personas acostumbradas al dinero. El mayor, Rafael, era un hombre corpulento con una barba bien cuidada. El menor, Miguel, era más delgado y enérgico. Los otros dos proveedores, Carlos Ramos y Federico Silva, eran más sencillos en el trato, pero también se comportaban con la dignidad de los empresarios de éxito. Carlos se dedicaba al suministro de gambas congeladas y Federico se especializaba en cangrejos y langostas. Amelia sirvió el aperitivo y unos canapés ligeros mientras los hombres discutían la situación del mercado de los productos del mar. Rodrigo estaba en su elemento. Hablaba de planes de expansión, daba cifras de beneficios y convencía a los inversores del potencial de la inversión. «Nuestros productos ya han conquistado la mitad del mercado regional», decía mientras mostraba gráficos en su tableta. «Si aumentamos la capacidad de producción, podremos salir al mercado nacional y competir con los grandes actores». Los hermanos Núñez examinaron atentamente los documentos presentados y preguntaron sobre los plazos de amortización y los riesgos. Esteban apoyó a Rodrigo, confirmando la estabilidad de los suministros y la posibilidad de aumentar los volúmenes. Cuando ella anunció que la cena estaba lista, todos pasaron al comedor. Rodrigo se sentó a la cabecera de la mesa y los invitados se sentaron a ambos lados según su importancia. Esteban a la derecha del anfitrión, los hermanos Núñez a la izquierda y el resto de proveedores al otro extremo de la mesa. No había sitio para Amelia. «Amelia nos servirá», explicó Rodrigo a los invitados. «Cocina muy bien y hoy se ha esforzado especialmente. Las esposas, ya saben, deben saber crear un ambiente agradable para sus maridos y sus socios». Amelia trajo la sopera y comenzó a servir la crema en los platos. El aroma era excelente. El delicado olor de las vieiras se mezclaba con las hierbas aromáticas y la nata. Los invitados se miraron con aprobación y Rodrigo asintió con satisfacción. Ella se sentó en el borde de una silla junto a la pared, lista para levantarse en cualquier momento y traer algo más. La conversación en la mesa versaba sobre los precios del combustible, las nuevas cuotas de pesca y las perspectivas de exportación.
Esteban hablaba de los planes para renovar la flota, los hermanos Núñez se interesaban por la logística y las posibilidades de ampliar la geografía de los suministros. El mercado europeo es muy atractivo, decía Rafael Núñez. Allí están dispuestos a pagar precios más altos por productos de calidad procedentes de zonas ecológicas. Nuestra costa cumple precisamente esos criterios, confirmó Esteban. Las aguas aquí no están contaminadas por residuos industriales. El pescado crece en condiciones naturales. Rodrigo escuchaba atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Amelia veía lo atentamente que seguía la reacción de los posibles inversores, cómo se esforzaba por causarles una buena impresión. Rodrigo probó la sopa y frunció el ceño de repente. Amelia sintió que el corazón se le aceleraba. Amelia, la llamó en voz alta, interrumpiendo la conversación. Ven aquí. Todas las miradas se posaron en ella. Se acercó rápidamente a la mesa, tratando de mantener la calma. La sopa no tiene sal. ¿Cómo no te has dado cuenta al prepararla? ¿No la has probado antes de servirla? Amelia sintió que se le enrojecía el rostro. Los invitados se miraron incómodos, pero nadie intervino. Lo siento. Ahora mismo lo arreglo. No, trae otra ración, bien preparada. Mis invitados se merecen una comida de calidad. Pero tardaré 40 minutos, entonces date prisa. Y la próxima vez presta más atención. Amelia cogió la sopera y se apresuró a ir a la cocina. Le temblaban las manos por la humillación, pero tenía que mantener la compostura. Preparó rápidamente una nueva ración, probando cuidadosamente cada cucharada. En efecto, la primera tanda había quedado un poco sosa, pero la diferencia era tan insignificante que la mayoría de la gente no lo notaría. Mientras preparaba la nueva sopa, oía las risas y las animadas conversaciones que provenían del comedor. La vida continuaba sin ella, nadie la esperaba, nadie se interesaba por sus sentimientos. Ella no era más que una sirvienta que había cometido un error y debía corregirlo. No te preocupes por eso, oyó la voz de Esteban. A todos se nos escapan pequeños descuidos. Las mujeres, ya sabes, a veces son descuidadas, respondió Rodrigo. Hay que guiarlas. Cuando Amelia regresó con la sopa arreglada, el ambiente en la mesa ya era más relajado. Rodrigo probó ostentosamente la nueva ración y asintió con satisfacción. Ahora sí, ya ven, señores, a veces hay que guiar a la esposa por el buen camino, pero el resultado merece la pena. Federico Silva carraspeó incómodo y Carlos Ramos se quedó mirando su plato. Los hermanos Núñez siguieron comiendo, fingiendo que no había pasado nada. Solo Esteban observaba atentamente lo que ocurría y Amelia percibió en su mirada algo parecido a la compasión. El plato principal transcurrió sin incidentes. La dorada estaba jugosa, con una corteza dorada, y las verduras estaban cocinadas en su punto, conservando su color vivo y su textura crujiente. La ensalada de gambas tuvo un éxito especial. Esteban incluso pidió repetir. Amelia se levantó varias veces para recoger los platos vacíos o traer más vino. Cada vez, Rodrigo encontraba un motivo para hacerle una observación, que era demasiado lenta recogiendo los platos, que se había olvidado de preguntar a quién quería más ensalada, que no sujetaba bien la botella al servir el vino. Amelia, trae otra botella de vino tinto, ordenó cuando la conversación llegó a los términos concretos del contrato. Y date prisa, tenemos una conversación seria. ¿Qué vino? El mismo que hemos estado bebiendo. ¿Tan difícil es recordarlo? Es elemental. Ella se dirigió en silencio al armario de los vinos, tratando de no mostrar su irritación. A sus espaldas se oían las voces de los hombres, que discutían el volumen de la inversión y los plazos para poner en marcha la nueva producción. Estamos dispuestos a invertir $2 millones, decía Miguel Núñez. Pero queremos obtener el 30% de los beneficios de la nueva planta. Es demasiado, objetó Rodrigo. Ofrecemos un 20%, teniendo en cuenta que asumimos todos los riesgos.
Las negociaciones eran tensas, cada parte defendía sus intereses. Esteban intervenía de vez en cuando para confirmar la estabilidad de los suministros y la posibilidad de reducir los precios si aumentaban los volúmenes. Cuando llegó el momento del postre, Amelia trajo el tiramisú que había preparado por la mañana. El bizcocho estaba perfectamente empapado de café y licor, el mascarpone era esponjoso y delicado, y el cacao le daba un agradable toque amargo. Estaba muy orgullosa de esta receta y esperaba que al menos el postre no tuviera ninguna queja. Rodrigo probó el primero y sonrió ampliamente a los invitados. Bueno, señores, mi esposa por fin ha aprendido a cocinar algo comestible. Antes me daba miedo invitar a gente a cenar, pero ahora parece que puedo arriesgarme. Es cierto que no sin mis indicaciones, pero el progreso es evidente. Todos se rieron, excepto Esteban. Amelia estaba de pie junto a la mesa auxiliar y sentía que le ardían las mejillas de vergüenza. Apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos y bajó la mirada, incapaz de mirar a los invitados. «El postre está realmente delicioso», dijo Esteban, dirigiéndose directamente a ella e ignorando el comentario de Rodrigo. «Es usted una cocinera muy talentosa, señora Valenzuela. Este tiramisú no es mejor que el de los mejores restaurantes de Santiago». Amelia levantó la vista y lo miró con sorpresa. Hacía mucho tiempo que no escuchaba un cumplido tan sincero. «Gracias», respondió en voz baja, con un tono de gratitud que la sorprendió a ella misma. Rodrigo miró a su socio con descontento, pero no dijo nada. No sería prudente criticar a un proveedor importante delante de unos posibles inversores. La conversación volvió a los asuntos de negocios y, media hora más tarde, se llegaron a los principales acuerdos. Los hermanos Núñez aceptaron invertir dinero en la ampliación de la producción, aunque en condiciones menos favorables para Rodrigo de lo que él esperaba. Los proveedores confirmaron su disposición a aumentar el volumen de los suministros e incluso ofrecieron pequeños descuentos para los contratos a largo plazo. «Creo que será una colaboración beneficiosa para todos», concluyó Rafael Núñez, terminando el postre. «Redactaremos los contratos la semana que viene». Rodrigo estaba satisfecho con el resultado, aunque no lo demostraba abiertamente. Amelia vio cómo se relajaban sus hombros y cómo cambiaba su expresión. Lo más difícil de la velada había pasado. Los invitados comenzaron a marcharse hacia las 11 de la noche. Los hermanos Núñez fueron los primeros en irse, ya que les esperaba un largo viaje a la capital. Carlos y Federico también se quedaron un rato más, discutiendo con Rodrigo los detalles técnicos de los futuros envíos. Esteban fue el último en marcharse. Al despedirse, volvió a dar las gracias por la maravillosa cena y le deseó a Amelia una buena noche. Había algo comprensivo en su mirada que la hizo pensar que él había notado y comprendido más que los demás invitados. Amelia se despertó a la mañana siguiente con la cabeza pesada y una sensación de agotamiento en todo el cuerpo. La noche anterior la había agotado más de lo que esperaba. No era tanto el cansancio físico por cocinar y atender a los invitados, sino la tensión moral de controlar constantemente cada uno de sus movimientos, cada palabra. Le dolía especialmente recordar la escena de la sopa, cuando Rodrigo la regañó delante de todos los invitados. Rodrigo ya se había ido a trabajar, dejando una nota en la mesa de la cocina en la que decía que hoy tenía una reunión importante con los banqueros para tratar un préstamo para ampliar la producción. La reunión podía alargarse hasta bien entrada la noche. Amelia sintió un gran alivio. Todo el día sería solo para ella. Después del desayuno, se puso a limpiar la casa. Los platos de la cena del día anterior los había lavado a última hora de la tarde, pero quedaban muchos detalles. Limpiar la cubertería y guardarla en el aparador, lavar el mantel, sacar las botellas vacías y ventilar el comedor para quitar el olor a pescado y especias. Las tareas domésticas habituales la tranquilizaban y la distraían de sus pensamientos pesados.
Hacia las 11 de la mañana, mientras Amelia tendía la ropa en el balcón, un coche rojo conocido se detuvo frente a la casa. Su corazón dio un vuelco de alegría. Era Patricia, su mejor amiga desde la universidad. Se conocieron en el primer curso de la Facultad de Economía y desde entonces mantuvieron una estrecha amistad, a pesar de todos los cambios en sus vidas. Patricia Mendoza trabajaba como gestora de créditos en uno de los principales bancos de Valparaíso. Era una mujer enérgica e independiente que nunca tenía miedo de expresar su opinión. Era 3 años menor que Amelia, pero a menudo parecía más madura y decidida. A diferencia de Amelia, Patricia nunca se casó, prefiriendo la carrera profesional a la vida familiar. Las amigas se habían visto por última vez hacía 3 meses y Amelia sentía mucho la falta de esa relación. Antes se veían todas las semanas, iban juntas al cine, comían en cafeterías, hablaban de trabajo, de libros y de sus planes para el futuro. Pero después de casarse, esas reuniones se hicieron cada vez más escasas. Rodrigo no aprobaba la amistad de su esposa con una mujer soltera, ya que consideraba que eso influía negativamente en Amelia y le daba ideas equivocadas sobre el papel de la mujer en la familia. Amelia bajó rápidamente las escaleras y ya se disponía a abrir la puerta cuando oyó el sonido de una llave en la cerradura. Rodrigo entró en la casa, ceñudo y claramente de mal humor. Al parecer, la reunión con los banqueros había sido cancelada o pospuesta. ¿Quién ha venido?, preguntó, dejando el maletín en una silla del vestíbulo. Patricia, una amiga mía. No sabía que iba a venir. En ese momento sonó el timbre. Rodrigo se dirigió decididamente hacia la puerta y Amelia supo que no iba a pasar nada bueno. Abrió la puerta, bloqueando el paso para que Patricia no pudiera ver a Amelia, que estaba en el fondo del vestíbulo. «Buenos días», dijo Patricia con su habitual sonrisa amistosa. «Soy Patricia Mendoza, amiga de Amelia. ¿Podría verla?» «Lo siento, mi esposa no se encuentra bien hoy», respondió Rodrigo con tono frío. «No puede recibir visitas». Amelia quería salir a saludar a su amiga, pero la mirada de su marido la detuvo. En sus ojos había una advertencia que ella había aprendido a entender sin palabras. «Espero que no sea nada grave», se preocupó Patricia. «¿Necesitan algo? Puedo ir a la farmacia o a buscar un médico». «Gracias, pero no es necesario. Es solo un resfriado, nada grave. Amelia está descansando en la cama por recomendación del médico». Patricia se quedó callada un momento, aparentemente tratando de entender lo que estaba pasando. Conocía bien a Amelia y sabía que nunca faltaba a una cita por un ligero malestar. «Entonces, ¿puedo al menos darle la invitación?» No se rindiera, Patricia. Nuestra amiga común, Carolina, cumple años este sábado. Tenía muchas ganas de que Amelia fuera. «Se lo diré», respondió Rodrigo lacónicamente. «Pero es poco probable que pueda ir. Tenemos mucho que hacer este fin de semana». «Entendido», dijo Patricia con un tono de sospecha en la voz. «¿Puedo al menos hablar con ella por teléfono?» «Solo un minuto». «Está durmiendo. No quiero molestarla. La próxima vez, mejor llama antes para quedar». Amelia vio cómo se tensaban los hombros de Rodrigo. Era evidente que la insistencia de Patricia empezaba a irritarlo. «Está bien», dijo Patricia después de una pausa. «Entonces dígale que he venido a verla y que echo mucho de menos nuestras reuniones». Dio un paso adelante, con la clara intención de entrar en la casa, pero Rodrigo no se apartó. Al contrario, abrió más las piernas y puso la mano en el marco de la puerta, bloqueándole físicamente el paso. «Ya te lo he dicho, hoy no es un buen día para visitas», repitió, con un tono de voz más severo. Patricia se detuvo y lo miró con sorpresa. Era una mujer bajita, y Rodrigo la superaba en altura por casi una cabeza. Sus anchos hombros bloqueaban completamente la entrada. «Lo entiendo», dijo ella lentamente, «pero Amelia y yo somos amigas desde hace muchos años y ella nunca se ha negado a verme».
Las situaciones cambian, respondió Rodrigo. Las mujeres casadas tienen otras prioridades y obligaciones. En esas palabras había tanto desprecio hacia Patricia y su condición de soltera que Amelia se sintió avergonzada de su marido. Patricia también captó el doble sentido y su rostro se endureció. ¡Amelia!, gritó por encima del hombro de Rodrigo. ¿Me oyes? No grites, por favor, dijo Rodrigo bruscamente. Ya te he explicado que está durmiendo. Amelia, repitió Patricia aún más alto. Amelia dio un paso adelante, pero Rodrigo se volvió y la detuvo con una sola mirada. En sus ojos había una amenaza que ella conocía demasiado bien. Creo que es hora de que se vayan, le dijo Rodrigo a Patricia. No me obliguen a repetirlo. Patricia lo miró fijamente, evaluándolo. Era evidente que entendía que algo andaba mal, pero no podía entender qué era. Está bien, dijo ella finalmente, pero volveré, y la próxima vez hablaré con Amelia. Mejor llame antes, repitió Rodrigo, y comenzó a cerrar la puerta. Patricia se quedó unos segundos en el umbral, luego se dio la vuelta y se dirigió al coche. Rodrigo cerró la puerta y se volvió hacia su esposa. Su rostro estaba sombrío y en sus ojos ardía la ira habitual. ¿Por qué no me avisaste de que podía venir?, comenzó con voz baja pero amenazante. No lo sabía, respondió Amelia. Ella no me avisó. ¿No lo sabías? ¿Para qué tenéis teléfonos? ¿Para adornar? No hablábamos desde hacía 3 meses. Pensaba que estaba ocupada con el trabajo. Pensabas, repitió Rodrigo. En lugar de pensar, mejor vigila a quien traes a nuestra casa. Empezó a dar vueltas por el vestíbulo y Amelia supo que eso era mala señal. Cuando Rodrigo estaba nervioso, no podía quedarse quieto. Esa amiga tuya es demasiado curiosa, continuó él. Hace muchas preguntas, intenta entrar en casa sin que la inviten. No me gusta cómo se comporta. Patricia es una buena persona, dijo Amelia en voz baja. Solo se preocupa por mí. ¿Se preocupa? Rodrigo se detuvo y miró a su esposa. ¿O intenta influir en ti? Las mujeres solteras suelen envidiar a las que han sentado cabeza. No es así. Patricia nunca ha sentido envidia. ¿Cómo lo sabes? Tú misma dices que no habéis hablado en 3 meses. Quizá durante ese tiempo se ha dado cuenta de lo sola que está y ha decidido destruir la felicidad familiar de otros. Amelia no dijo nada. Discutir con Rodrigo en ese estado de ánimo era inútil y peligroso. La próxima vez, continuó él, si alguno de tus conocidos va a venir, avísame con antelación. ¿Entendido? Entendido. Y, en general, creo que deberías limitar tu relación con esa Patricia. Te influye mal. ¿En qué sentido? No pudo contenerse Amelia. Rodrigo se volvió bruscamente hacia ella. No discutas conmigo. Sé lo que digo. Después de hablar con ella, te pones inquieta y empiezas a hacer preguntas extrañas sobre nuestra relación. Amelia no recordaba haber hecho tales preguntas, pero guardó silencio. Además, añadió Rodrigo, una mujer casada debe pasar el tiempo con su familia, no yendo de una amiga a otra. Tienes una casa, un marido, obligaciones. Eso es suficiente para una vida plena. Subió a su despacho dando un portazo. Amelia se quedó en el vestíbulo, sintiendo cómo todo se le encogía por dentro, llena de resentimiento e impotencia. Tenía tantas ganas de ver a Patricia, de hablar con ella, de compartir con ella todo lo que había acumulado. Su amiga siempre sabía escuchar y dar buenos consejos. Ahora se sentía aún más sola que antes. Patricia había llegado, estaba muy cerca, pero Amelia ni siquiera había podido saludarla. Lo peor era que su amiga seguramente se había dado cuenta de que algo no iba bien. Patricia era una mujer inteligente y no se había creído la historia de la enfermedad. El día transcurría lento y doloroso. Amelia intentaba ocuparse de las tareas domésticas, pero sus pensamientos volvían constantemente al episodio de la mañana. Se imaginaba a Patricia volviendo a casa, reflexionando sobre el extraño comportamiento de Rodrigo.
¿Qué pensaría? ¿Intentaría ponerse en contacto de nuevo? Rodrigo bajó a cenar de mejor humor. Al parecer, el trabajo le había ayudado a distraerse de la irritación de la mañana. Incluso elogió la pasta con marisco que Amelia había preparado. Por cierto, dijo mientras terminaba de comer, la reunión con los banqueros se celebrará finalmente. Solo la han pospuesto hasta la noche. Volveré tarde, sobre las 11. Amelia asintió con la cabeza, esperando que por la noche su estado de ánimo mejorara definitivamente. Pero cuando Rodrigo regresó a casa, quedó claro que la reunión no había salido como él esperaba. Entró en la casa sombrío y irritado y dejó caer el maletín en el suelo del vestíbulo. Los banqueros quieren garantías adicionales, gruñó al pasar al salón. Consideran que nuestro negocio es demasiado arriesgado para un préstamo tan grande. Amelia recogió con cuidado el maletín y lo dejó en su sitio. ¿Y qué se puede hacer? Buscar otros inversores o aceptar sus condiciones abusivas. Se sirvió un whisky y se bebió más de la mitad de un trago. El alcohol no solía mejorar su carácter, sino todo lo contrario, lo ponía más agresivo. Y con todos estos problemas, dijo de repente, todavía tengo que lidiar con tus amigas, que vienen sin avisar y montan escándalos en mi casa. Amelia comprendió que él había vuelto a recordar la visita de Patricia por la mañana. No hubo ninguna escena, dijo ella en voz baja. ¿No? ¿Y cómo llamas a eso de gritar tu nombre a través de toda la calle? ¿Qué pensarán los vecinos? Solo quería hablar conmigo. ¿Y por qué no le dijiste que no podías recibir visitas? ¿Por qué no le explicaste las normas de mi casa? Ya te lo he dicho, llevábamos 3 meses sin hablarnos. Rodrigo se terminó el whisky y se sirvió otra copa. Entonces reconoces que no controlas bien tus contactos. No sabes qué hacen tus conocidos, cuándo pueden venir, qué quieren de ti. Es una amistad, no una relación de negocios. ¿Amistad? Rodrigo alzó la voz. ¿Qué amistad puede haber entre una mujer casada y una solterona que a los 29 años aún no ha encontrado marido? Amelia apretó los labios. Defender a Patricia era inútil, solo enfadaría más a su marido. Las mujeres así envidian la felicidad familiar de los demás, continuó Rodrigo. Intentan destruir los matrimonios porque ellas mismas son infelices. Patricia no es así. No sabes juzgar a las personas, replicó él. Si no, habrías visto cómo se ha comportado hoy. Se ha colado en casa, ha exigido verte inmediatamente y no ha aceptado un no por respuesta. Dejó el vaso vacío sobre la mesa con tanta fuerza que Amelia se estremeció. No quiero que esa mujer vuelva a aparecer en nuestra casa, dijo con firmeza, y no quiero que tú te relaciones con ella. Pero es mi mejor amiga. Era tu amiga, antes de que te casaras. Ahora tienes otra vida y otras prioridades. Amelia sintió cómo se rebelaba en su interior, pero se esforzó por hablar con calma. Rodrigo, la amistad es una parte importante de la vida. No se puede renunciar así a las personas que te importan. Se puede y se debe hacer si esas personas interfieren en la felicidad familiar, respondió él con dureza. Eres mi esposa y tu principal obligación es apoyarme, no ir corriendo detrás de tus amigas. Yo te apoyo, pero eso no significa que tenga que renunciar a todos mis amigos. Rodrigo la miró fijamente y Amelia comprendió que había cruzado la línea. Estás discutiendo conmigo, dijo en voz baja. Después de todo lo que hago por ti, te permites discutir conmigo por una mujer desconocida. No estoy discutiendo, solo explico. Cállate. Se levantó y se acercó a ella. Subamos, dijo. Tenemos que hablar seriamente. En el dormitorio, Rodrigo cerró la puerta con llave y se volvió hacia su esposa. Siéntate en la cama y escucha con atención, le ordenó. Te explicaré la situación una vez y no volveremos a hablar del tema. Amelia se sentó en el borde de la cama, sintiendo que el corazón le latía cada vez más rápido. Tu amiga Patricia es una mala influencia, comenzó Rodrigo. Es una mujer soltera, sin rumbo en la vida, que envidia tu posición.
Ese tipo de personas son peligrosas para la familia. Eso no es cierto. No me interrumpas, dijo bruscamente. Aún no he terminado. Hoy su comportamiento ha sido inaceptable. Ha intentado obligarme a dejarla entrar en casa, ha gritado y ha llamado la atención de los vecinos. Eso es inadmisible. Caminaba por la habitación y su voz se volvía cada vez más dura. Pero lo más importante es que no me avisaste de que iba a venir. Es una grave violación de nuestro acuerdo sobre cómo debe comportarse mi esposa. No sabía que iba a venir, repitió Amelia. Entonces, no controlas bien tus contactos. Eso significa que no se te puede confiar la comunicación con personas ajenas. Rodrigo se detuvo frente a ella. Por eso he tomado una decisión. Tu teléfono se quedará conmigo durante unos días, para que reflexiones sobre tu comportamiento y comprendas lo importante que es coordinar tus acciones con tu marido. Amelia sintió cómo todo se le encogía por dentro del horror. Rodrigo, por favor, no. Necesito el teléfono para... ¿Para qué?, la interrumpió él. ¿Para llamar a tus amigas y quejarte de tu marido? ¿Para hacer planes a mis espaldas? No, solo por si acaso pasa algo. No pasará nada. Te quedarás en casa, te ocuparás de las tareas domésticas y pensarás en cómo arreglar nuestra relación. Extendió la mano. Dame el teléfono. Amelia sacó lentamente el teléfono del bolsillo del vestido. Rodrigo lo cogió y lo guardó en su chaqueta. Y otra cosa, añadió. Mañana y pasado mañana no sales de casa, ni siquiera a la tienda. Encargaré comida a domicilio. ¿Pero por qué? Porque necesitas tiempo para comprender tus errores. Y porque no confío en ti después de lo de hoy. Rodrigo se dirigió hacia la puerta, pero se dio la vuelta. Y yo cerraré la puerta con llave por fuera, para que no te sientas tentada de romper mi decisión. La cerradura hizo clic y Amelia se quedó sola en la habitación a oscuras. Se sentó en la cama, incapaz de creer lo que estaba pasando. No tenía teléfono, no podía salir de la habitación ni de la casa. Se había convertido en prisionera en su propia casa. Pasó una semana desde que Rodrigo encerró a Amelia en el dormitorio. Pasó 2 días encerrada, reflexionando sobre su vida y tratando de entender cómo había llegado a esa situación. Rodrigo le llevaba la comida 3 veces al día, estrictamente según el horario. Se mostraba educado, pero frío, y justificaba sus acciones diciendo que era por el bien de la familia y que tenía que enseñar a su esposa a comportarse correctamente. Al tercer día, le devolvió la libertad para moverse por la casa, pero se quedó con el teléfono. Amelia ya no le pidió que se lo devolviera, sabía que era inútil. Rodrigo creía que debía aprender la lección y no volver a cometer errores similares. Durante esa semana, nadie vino a visitarla. Patricia no apareció, y Amelia no sabía si su amiga había intentado llamarla por teléfono. Quizás Rodrigo contestaba las llamadas y le explicaba que Amelia no podía hablar. O tal vez Patricia entendió la indirecta y decidió no insistir. La vida volvió poco a poco a la normalidad. Amelia se ocupaba de las tareas domésticas, preparaba la comida y la cena y mantenía la casa en orden. Rodrigo le contaba cómo iban las cosas en la fábrica. Habían empezado a tener problemas con un nuevo lote de conservas. La calidad de la materia prima era inferior a la esperada y habían tenido que desechar varios lotes. Esto suponía graves pérdidas y podía afectar a la reputación de la empresa. El miércoles por la mañana, Rodrigo se fue a trabajar más temprano de lo habitual, avisando que pasaría todo el día en la fábrica, resolviendo el problema de los productos defectuosos. Los técnicos intentaban averiguar en qué fase de la producción se había producido el fallo, y él tenía que resolver las cuestiones con los proveedores y los clientes. «Volveré tarde», dijo mientras se abrochaba la chaqueta. «Quizás a las 9 de la noche. Tenemos una situación crítica. Hay que salvar la reputación». Amelia asintió con la cabeza mientras le preparaba un café para el camino. Veía lo mucho que le preocupaban los problemas de producción. En los últimos días se había vuelto aún más tenso e irritable.
Si alguien llama por motivos de trabajo, dile que no estoy en casa y que solo estaré disponible en el teléfono de la oficina, añadió. Después de que se marchara, Amelia se puso a hacer las tareas domésticas habituales. El día prometía ser tranquilo y apacible. Tenía pensado lavar la ropa de invierno, ordenar el armario de la habitación de invitados y preparar algo especial para cenar, para animar a Rodrigo. Hacia las 12:30, un coche se detuvo frente a la casa. Amelia se asomó por la ventana y vio la figura familiar de Esteban Fuentes. Él salió del coche, echó un vistazo a la casa y se dirigió a la puerta principal. El corazón de Amelia se aceleró. Las visitas inesperadas siempre le causaban inquietud. Abrió la puerta antes de que él tuviera tiempo de llamar. «Buenos días, señor Fuentes», saludó ella. «Rodrigo no está en casa, está en la fábrica». «Hola, señora Valenzuela», respondió Esteban con una sonrisa amistosa. «Sé que tienen problemas con la calidad de los productos. De hecho, por eso he venido. Quería hablar con Rodrigo sobre algunos cambios en nuestro contrato. Me ha dicho que no volverá hasta las 9 de la noche. ¿Podría llamarlo al teléfono de la fábrica? Ya lo he intentado. No contesta. Debe de estar muy ocupado». Esteban se quedó unos segundos pensando. «¿Puedo esperar?», preguntó. «Es bastante urgente». Amelia dudó. Por un lado, sería descortés rechazar a un socio comercial de su marido. Por otro lado, recordaba la reacción de Rodrigo ante las visitas imprevistas. «Por supuesto, pase», dijo finalmente. «Pero le advierto que Rodrigo puede volver muy tarde. No pasa nada, tengo tiempo». Esteban pasó al salón y se sentó en el sillón que solía ocupar durante las reuniones de negocios. Amelia le ofreció café o té y él eligió té. «Disculpe las molestias», dijo ella colocando la taza delante de él. «Rodrigo está muy preocupado por unos problemas en la fábrica. Por eso no contesta al teléfono». «Sí, he oído lo del defecto», asintió Esteban. «Pero es un problema que se puede resolver. Lo importante es encontrar rápidamente la causa y solucionarla». Bebió un sorbo de té y miró atentamente a Amelia. «¿Y usted cómo se encuentra?». En la cena de hace una semana parecía muy cansada. Amelia se sorprendió por la franqueza de la pregunta. Normalmente, los invitados de su marido no se interesaban por su estado de ánimo. «Estoy bien, gracias. Solo tengo muchas cosas que hacer en casa». «Entiendo», dijo Esteban, pero en su voz se notaba cierta duda. Hizo una pausa, bebió un sorbo de té y de repente preguntó: «Señora Valenzuela, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué tolera ese trato?». Amelia sintió que se le subía la sangre a la cara. «No sé de qué está hablando. He visto cómo la trata su marido. En aquella cena, cuando la regañó por la sopa delante de todos los invitados, fue muy desagradable de ver. Rodrigo es exigente con la calidad», dijo Amelia bajando la mirada. «Es normal. Es normal exigir calidad en los productos o servicios, pero no es normal humillar a tu mujer delante de otras personas». Esteban dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. «Perdona mi franqueza, pero vi cómo reaccionaste. Cómo apretabas los puños, cómo bajabas la mirada. Esa no es la reacción de una mujer que acaba de recibir una crítica justa». Amelia se quedó callada, sin saber qué responder. Nadie le había hablado nunca tan abiertamente sobre su relación con su marido. «Tengo una hija», continuó Esteban. «Es solo unos años mayor que tú, y si viera que alguien la trata así, no podría callarme». «Usted no ha entendido la situación», dijo Amelia en voz baja. «Rodrigo se preocupa por mí. Es solo que tiene un carácter difícil. Preocuparse es una cosa, controlar y humillar es otra muy distinta». Esteban se levantó y se acercó a la ventana, mirando a la calle. «Sabes, en mi trabajo trato con todo tipo de personas, y he aprendido a distinguir cuándo alguien es feliz y cuándo finge serlo. Tú no pareces una mujer felizmente casada». Amelia sintió que algo se le encogía por dentro.
Esa conversación la asustaba, pero al mismo tiempo sentía un extraño alivio por el hecho de que alguien finalmente la hubiera visto y comprendido. Incluso si fuera así, dijo con cautela, ¿qué se puede cambiar? El matrimonio es algo serio. El matrimonio sí, pero la esclavitud no. Esteban se volvió hacia ella. Dime la verdad, ¿qué pasa en tu familia? Amelia se quedó callada un rato, luchando entre el deseo de contarlo y el miedo a las consecuencias. Pero había algo en la voz y la mirada de este hombre que le inspiraba confianza. Rodrigo controla todo mi dinero, comenzó finalmente. No tengo acceso a mis cuentas bancarias. Incluso para la comida me da una cantidad determinada y me exige un informe de los gastos. ¿Y el trabajo? ¿Trabajas? No. Me obligó a dejarlo 6 meses después de la boda. Dijo que una mujer casada debe ocuparse de la casa, no de su carrera. Esteban frunció el ceño. ¿Entonces no tienes recursos propios? Ninguno, y me lo recuerda a menudo. Dice que dependo completamente de él y que debería estarle agradecida por mantenerme. ¿Y amigos? ¿Familiares? Amelia sonrió con amargura. La semana pasada vino mi mejor amiga. Rodrigo no la dejó entrar en casa. Dijo que estaba enferma. Y luego me encerró en mi habitación durante 2 días como castigo por no haberle avisado de su visita. ¿La encerró? Esteban no pudo ocultar su sorpresa. Sí, y me quitó el teléfono. Dijo que las mujeres casadas no deben relacionarse con sus amigas. Esto es grave, dijo Esteban en voz baja. Muy grave. Amelia se dio cuenta de que había hablado demasiado y se asustó. Por favor, no se lo digas a Rodrigo. Se pondrá furioso si se entera de que he hablado con alguien de nuestros asuntos familiares. No lo haré, le aseguró Esteban. Pero tú tampoco puedes seguir viviendo así. ¿Y qué puedo hacer? Amelia sintió que le temblaba la voz. No tengo dinero, ni trabajo, ni siquiera documentos. Él los guarda en la caja fuerte. Si intento marcharme, conseguirá una orden judicial para prohibirme acercarme a todos nuestros conocidos. Conoce a un abogado, sabe cómo tramitar estas cosas. ¿Y usted se lo cree? Me lo ha dicho muchas veces, y sé que no bromea. Esteban volvió a sentarse en la silla y la miró pensativo. Señora Valenzuela. Amelia. ¿Puedo llamarla por su nombre? Ella asintió con la cabeza. Amelia, lo que usted describe no es un matrimonio. Es coacción y violencia psicológica, y hay que liberarse de eso. Es fácil decirlo, respondió ella. Pero ¿cómo se hace en la práctica? Esteban se quedó callado, pensando en la respuesta. Tengo una propuesta, dijo finalmente. Puedo ayudarla. Alquilar un piso en otra ciudad, ayudarla a encontrar trabajo, mantenerla durante los primeros meses. Amelia lo miró sorprendida. ¿Por qué quieres ayudarme? Ni siquiera nos conocemos bien. Porque es lo que hacen las personas normales cuando ven que alguien necesita ayuda, y porque tengo la posibilidad de hacerlo. ¿Y qué vas a ganar tú con eso? Nada. Simplemente sabré que he ayudado a una persona a salir de una mala situación. Amelia negó con la cabeza. Es demasiado. No puedo aceptar la ayuda de alguien a quien prácticamente no conozco. Entonces considérelo un préstamo, propuso Esteban. Cuando encuentre trabajo, podrá devolverlo poco a poco. Esteban sacó una tarjeta de visita del bolsillo. Aquí tiene mi número de teléfono. Piénselo. Si te decides, llámame a cualquier hora. Amelia tomó la tarjeta con manos temblorosas. No sé. Es muy aterrador. Empezar de cero, sola, sin dinero, sin contactos. Más aterrador que pasar el resto de tu vida en una jaula de oro. Ella no respondió, pero la pregunta la hizo reflexionar. En cualquier caso, no hay prisa, añadió Esteban. Piénselo con calma. Pero recuerde, es una mujer joven e inteligente. Tiene derecho a una vida normal. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Dígale a Rodrigo que he pasado por aquí. Dígale que lo del contrato no es urgente, que podemos hablarlo la semana que viene. Después de que se marchara, Amelia se quedó sentada en el salón durante un buen rato,
con la tarjeta de visita en las manos. La conversación había cambiado algo en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había llamado a su situación por su nombre y le había ofrecido una salida concreta. Pero el miedo era más fuerte que la esperanza. ¿Y si Esteban no era tan honesto como parecía? ¿Y si era una trampa? ¿Y si Rodrigo se enteraba de su conversación? Las consecuencias podrían ser terribles. Guardó la tarjeta en un libro viejo de la estantería, donde Rodrigo no la buscaría. Por la noche, Rodrigo volvió a casa agotado y enfadado. Los problemas en la fábrica eran más graves de lo que pensaba. Habían tenido que desechar todo un lote de productos, lo que suponía una pérdida considerable. Además, Fuentes no contesta al teléfono. Se quejó durante la cena. Y yo necesito hablar urgentemente con él sobre los suministros del mes que viene. Ha venido hoy, dijo Amelia. Quería hablar de algunos cambios en el contrato. ¿Ha venido? ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Tú mismo has hablado de los problemas en la fábrica. No quería distraerte. Dijo que no era urgente, que podíais veros la semana que viene. Entendido. Rodrigo se relajó un poco. Espero que no haya cambiado de opinión sobre trabajar con nosotros por esos problemas de calidad. No lo creo. Parecía tranquilo. Bien. Por cierto, hay noticias. El sábado celebraremos el cumpleaños de mi madre. Cumple 59 años. Amelia asintió. Dolores Valenzuela nunca había ocultado que consideraba que su hijo se había casado mal. Era una mujer exigente y crítica que encontraba defectos en todo lo que hacía Amelia. ¿Cuántos invitados habrá?, preguntó ella. 15 personas. Familiares, vecinos, algunos antiguos compañeros de colegio de ella. Habrá que preparar una comida festiva. Rodrigo sacó de su maletín una lista de platos. Esto es lo que mamá quiere ver en la mesa. Estúdiala bien. Tienes 4 días para prepararlo todo. Amelia echó un vistazo a la lista y calculó mentalmente el volumen de trabajo. Habría que cocinar mucho y todo tenía que quedar perfecto. Rodrigo no perdonaría ningún error en el cumpleaños de su suegra. Por supuesto, tú te encargarás de atender a los invitados, añadió él. Mamá quiere que todo sea solemne. Ponte algo sobrio y discreto. ¿Me quedaré en la mesa o...? No, claro que no. Tú te encargarás de que todos tengan comida y bebida. A mamá no le gusta que los sirvientes se sienten con los invitados. La palabra «deubeim» le dolió, pero Amelia no dijo nada. En el fondo de su corazón surgió una idea. ¿Y si la propuesta de Esteban era realmente una oportunidad para cambiar su vida? El sábado comenzó para Amelia a las 5:30 de la mañana. El cumpleaños de Dolores requería una preparación especial y el tiempo apremiaba. 15 personas, un menú festivo de 8 platos, una presentación impecable. Todo tenía que estar listo para las 2 de la tarde, cuando llegarían los primeros invitados. Rodrigo se despertó a las 7 y enseguida empezó a dar instrucciones a su mujer sobre la celebración. Estaba tenso y exigente, como siempre que se trataba de su madre. «Recuerda que hoy todo tiene que salir perfecto», le dijo mientras Amelia le preparaba el desayuno. «Mamá es muy exigente con los detalles y cualquier cosa puede arruinarle el humor». Dolores Valenzuela era realmente una mujer de carácter difícil. Antigua maestra de primaria, estaba acostumbrada a que su palabra fuera ley y a que cualquier desobediencia fuera severamente castigada. Tras la muerte de su marido, se centró aún más en controlar la vida de su único hijo y su familia. «Pon la mesa en el comedor grande», continuó Rodrigo. «Usa la vajilla buena y la cubertería de plata. Las flores, solo blancas, a mamá no le gustan las de colores. Y asegúrate de que el vino esté a la temperatura adecuada». Amelia asintió con la cabeza, elaborando mentalmente un plan de acción. En 4 días ya había comprado todos los ingredientes y estudiado las recetas de los platos más complicados. Algunas cosas se podían preparar con antelación, pero el trabajo principal lo tenía que hacer ese mismo día. «Ah, sí», añadió Rodrigo terminando su café.
Ponte un vestido negro y un delantal blanco. Mamá quiere que el servicio sea profesional. Amelia lo miró sorprendida. No tenía un delantal blanco. ¿Dónde voy a conseguir un delantal? Lo compré ayer. Está en el armario de la habitación de invitados. Pruébatelo antes para ver cómo se ata. Después del desayuno, Rodrigo se fue a recoger a su madre y Amelia se puso a cocinar. Lo primero que hizo fue meter en el horno la carne para el plato principal. Ternera al horno con hierbas. Mientras se cocinaba, se ocupó de las ensaladas y los aperitivos. La cocina se llenó rápidamente del aroma de la comida festiva. Amelia trabajaba de forma metódica y concentrada, comprobando cada plato varias veces. Hoy no se podían permitir errores. A las 11 de la mañana se levantó para cambiarse. El vestido negro era sencillo y sobrio, sin adornos ni detalles llamativos. El delantal blanco tenía volantes y parecía el uniforme de una criada de una casa elegante. Amelia se miró en el espejo y pensó con amargura que así era exactamente como Rodrigo veía su papel en la familia. Cuando bajó a poner la mesa, Rodrigo y su madre ya habían regresado a casa. Dolores Valenzuela era una mujer alta y delgada, con el pelo canoso recogido en un moño austero. Solo vestía de colores oscuros y nunca usaba maquillaje, ya que lo consideraba un lujo inapropiado. Amelia, la llamó con voz severa. Acércate. Amelia se secó las manos en el delantal y se apresuró a ir al salón. Feliz cumpleaños, señora Valenzuela, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Gracias, respondió secamente la suegra mirándola de arriba abajo. El delantal te queda bien. Pareces una auténtica criada. Rodrigo asintió con satisfacción. Enséñale a mamá lo que has preparado, sugirió. Amelia los acompañó a la cocina y les mostró los platos preparados. Dolores los examinó con atención, probando algunos y haciendo comentarios. La carne estaba poco salada, la ensalada tenía demasiado vinagre y el postre podría haber estado más dulce. En general está aceptable, concluyó. Pero la próxima vez presta más atención a los detalles. Los primeros invitados llegaron puntuales a las 2 en punto. Eran el tío Rodrigo Jorge y su esposa Teresa, una pareja mayor que vivía en el barrio de al lado. Les siguieron la prima Carmen, el marido y sus 2 hijos adolescentes. Amelia recibió a todos en la puerta, aceptó los regalos y los acompañó al salón, donde Dolores estaba sentada en su sillón favorito como una reina en su trono. Rodrigo se afanaba a su lado, presentando a los invitados y asegurándose de que todos tuvieran algo de beber. Amelia, trae los aperitivos, ordenó cuando ya se habían reunido unas 10 personas. Ella repartió platos con canapés y embutidos y llenó las copas con vino y zumo. Los invitados le dieron las gracias con gestos condescendientes, algunos ni siquiera la miraron. «¿Qué esposa tan obediente tienes?», dijo Teresa a Rodrigo, observando cómo Amelia recogía los platos vacíos. «Se nota que está bien educada». «Sí, me he esforzado mucho», respondió Rodrigo con orgullo. Las mujeres modernas suelen olvidar cuál es su destino, pero Amelia comprendió rápidamente cuál era su felicidad. Amelia, al pasar con la bandeja, oyó estas palabras y sintió que se le enrojecían las mejillas por la vergüenza. A las 3 en punto se reunieron todos los invitados. Además de los familiares, acudieron 3 antiguos compañeros de colegio de Dolores y varias vecinas. Todos conocían a la familia desde hacía muchos años y comprendían perfectamente el papel que Amelia desempeñaba en aquella casa. «Es hora de sentarse a la mesa», anunció Dolores. Los invitados pasaron al comedor, donde Amelia ya había colocado los platos y los cubiertos. La mesa tenía un aspecto solemne, mantel blanco, copas de cristal, candelabros de plata, ramos de rosas blancas. Dolores se sentó a la cabecera de la mesa y Rodrigo a su derecha. Amelia comenzó a servir el primer plato, crema de calabaza. Se movía en silencio, tratando de no llamar la atención, pero los invitados comentaban cada uno de sus movimientos. «Mira qué delicadeza»,
comentó una de las vecinas. Como en un restaurante. Dolores, la has entrenado bien, bromeó Carmen. No he sido yo, ha sido mi hijo, respondió la homenajeada. Tiene mano firme. Todos se rieron, excepto Amelia. Ella siguió sirviendo los platos, tratando de no mostrar lo mucho que le dolían esas conversaciones. El plato principal se sirvió con gran ceremonia. Amelia trajo la carne asada en una gran fuente, la cortó con cuidado y la repartió en los platos junto con la guarnición. La carne estaba jugosa y aromática, y los invitados murmuraron con aprobación. Cocina muy bien, hay que reconocerlo, admitió el tío Jorge. Aunque para una mujer es algo natural. Por supuesto, le secundó su esposa. ¿Qué más debe saber hacer una esposa si no es cocinar y limpiar? Amelia estaba de pie junto a la mesa de servicio, esperando a que la necesitaran para traer algo más. La conversación en la mesa seguía su curso. Se hablaba de política, del tiempo, de las novedades de los conocidos. Por cierto, Rodrigo, dijo en voz alta la prima Carmen, ¿cuándo vais a alegrar a Dolores con unos nietos? Ya lleváis 4 años casados. Rodrigo frunció el ceño ante la franqueza de la pregunta. Eso es asunto privado, respondió. ¿Cómo que es un asunto personal?, insistió Carmen. La perpetuación de la estirpe es un deber sagrado. ¿Para qué sirve una esposa si no es para tener hijos? Dolores asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Carmen tiene razón. Quiero ser abuela mientras pueda. A mi edad, el tiempo es oro. Amelia sintió que todas las miradas se posaban en ella. El tema de los hijos siempre había sido delicado. Rodrigo consideraba que ella aún no estaba preparada para la maternidad y que debían esperar a que su situación económica fuera más estable. Esperaremos 1 o 2 años más, dijo Rodrigo. Primero quiero ampliar el negocio. ¿Y qué opina Amelia?, preguntó una de las profesoras. Todos se volvieron hacia ella, esperando una respuesta. Amelia se sintió desconcertada, ya que rara vez le daban la palabra en este tipo de reuniones. Estoy de acuerdo con la decisión de mi marido, dijo en voz baja. Muy bien, aprobó Dolores. La esposa debe obedecer a su marido en todo. Y, en general, añadió Carmen, ¿para qué preguntarle su opinión? Las mujeres tienen la cabeza para estar guapas, y pensar es cosa de los hombres. Se oyó otra carcajada. Amelia apretó los puños, pero siguió inmóvil. Cuando llegó el momento de servir el postre, trajo una gran tarta que había encargado en la pastelería. Dolores sopló solemnemente las velas, todos la felicitaron y le desearon salud. Amelia, corta el pastel y sírvelo a todos, ordenó la suegra. Mientras Amelia cortaba el pastel, la conversación en la mesa continuaba. El tío Jorge le contaba a Rodrigo sus problemas con los trabajadores del taller. Verás, la generación actual no quiere trabajar como es debido, se quejaba él. Todos piensan solo en el sueldo y se olvidan de la calidad. Yo tengo el mismo problema, respondió Rodrigo, especialmente con las mujeres. Las contratas y al mes están embarazadas, al año se van de baja por maternidad. Son pérdidas continuas. Por eso digo que el lugar de las mujeres está en casa, apoyó el tío. Que se ocupen de la casa y los niños, y los hombres trabajen y ganen dinero. Tienes toda la razón, asintió Rodrigo. Fíjate en mi mujer. Antes de casarse era contable, se creía muy lista, pero en realidad no tiene ni idea, solo sirve para las tareas domésticas. Amelia, que en ese momento estaba sirviendo la tarta, casi se le cae el plato. Las palabras de su marido le dolieron más que todas las burlas anteriores. Pero ahora sabe cuál es su lugar, comentó Teresa. Y tu casa siempre está impecable. Claro, asintió Rodrigo. Le expliqué que la felicidad de una mujer está en servir a su familia, y ella lo entendió. Amelia siguió sirviendo el postre mecánicamente, pero por dentro hervía de humillación y rabia. Rodrigo nunca había hablado de ella con tanto desprecio delante de otros. La has educado bien, la felicitó Dolores. Las chicas de hoy en día se creen demasiado.
A tu Amelia eso no le pasa, se rió Carmen. Mira cómo sirve con tanta humildad. El resto de la velada transcurrió en el mismo tono. Los invitados comían, bebían y charlaban, mientras Amelia iba y venía sin descanso entre la cocina y el comedor, recogiendo los platos, sirviendo vino y trayendo café. Cada pocos minutos, alguno de los presentes hacía un comentario sobre su trabajo o su posición en la familia. Gracias al servicio por su buen trabajo, dijo Dolores en voz alta cuando la fiesta tocaba a su fin. Todo estaba delicioso y muy bien presentado. La palabra Isao sonó especialmente humillante. Amelia no era una criada, sino la esposa del dueño de la casa, pero a los ojos de esas personas no había diferencia entre ambos conceptos. Sí, secundó Rodrigo. Amelia lo ha hecho muy bien. Estoy satisfecho. Hablaba en el tono que se utiliza para elogiar a un perro bien adiestrado. Los invitados comenzaron a marcharse alrededor de las 8 de la tarde. Todos dieron las gracias por la maravillosa fiesta. Algunos incluso dieron palmaditas en el hombro a Amelia, como a una buena sirvienta. Transmita nuestros cumplidos al cocinero, bromeó una de las profesoras al despedirse. Cuando la casa se quedó vacía, Amelia se puso a limpiar. Una montaña de platos sucios, un mantel manchado de salsa, migas por todo el suelo, botellas vacías. Había trabajo para varias horas. Dolores se fue a su habitación, cansada de la larga fiesta. Rodrigo ayudaba a recoger la mesa, pero más estorbaba que ayudaba. La velada ha sido estupenda, dijo con satisfacción. Mamá está contenta, los invitados también. Lo has hecho muy bien. ¿Lo he hecho bien?, repitió Amelia. Sí, has interpretado el papel de esposa obediente y buena ama de casa. A todos les ha gustado. Él no entendía que para ella no era un papel, sino una realidad humillante. O lo entendía, pero lo consideraba normal. Mañana descansarás, le concedió generosamente. Y pasado mañana habrá que empezar con la limpieza general. Después de tantos invitados, la casa necesita una limpieza a fondo. Amelia asintió en silencio y siguió colocando los platos en el lavavajillas. En su interior se estaba gestando una decisión que llevaba varios días madurando. La noche anterior había sido la gota que colmó el vaso. A altas horas de la madrugada, cuando Rodrigo se durmió, sacó la tarjeta de visita de Esteban del libro. A la mañana siguiente, cuando su marido se fuera a trabajar, marcaría ese número. Ya estaba harta de soportar humillaciones y vivir como una sirvienta en su propia casa. A la mañana siguiente, Amelia se despertó con una decisión firme. Las humillaciones de la noche anterior la habían convencido definitivamente de que no podía seguir viviendo así. Cuando Rodrigo se fue a trabajar, sacó la tarjeta de visita de Esteban y marcó su número. «Hola», respondió una voz familiar tras el segundo tono. «Señor Fuentes, soy Amelia Valenzuela. Hablamos la semana pasada. Claro, me acuerdo. ¿Qué tal? ¿Ha tomado una decisión?» «Sí», dijo ella, esforzándose porque su voz sonara segura. «Estoy lista para aceptar su ayuda». Esteban se quedó callado unos segundos. «Es una decisión importante. ¿Está segura?» «Segura. Ayer fue el cumpleaños de mi suegra y todo quedó claro». «Entiendo. Bien. Entonces actuemos rápido. Hoy mismo le buscaré un apartamento en Santiago. También intentaré ayudarla con el trabajo. Tengo contactos en el sector bancario». Amelia sintió al mismo tiempo alivio y pánico. Todo estaba sucediendo muy rápido. «¿Y cómo voy a irme? Rodrigo nunca me dejará ir así sin más». «De eso me encargo yo», respondió Esteban. «Pero tengo que actuar con decisión. ¿Estás preparada para que todo suceda muy rápido?» «Sí. Entonces espera. Esta noche todo habrá terminado». Después de la conversación, Amelia pasó todo el día en un estado de tensión nerviosa. Intentaba comportarse como de costumbre. Limpiaba la casa, preparaba la cena, pero sus pensamientos volvían constantemente a la noche que se avecinaba. ¿Qué planeaba Esteban? ¿Cómo reaccionaría Rodrigo? ¿Y si algo salía mal?
Rodrigo llegó a casa a la hora habitual, alrededor de las 7 de la tarde. Estaba de buen humor. Por fin había conseguido resolver los problemas con el matrimonio en la fábrica y la producción volvía a su ritmo normal. Por cierto, dijo durante la cena, mañana mi madre quiere venir a comer a casa. Le gustó cómo lo organizaste todo ayer. Amelia asintió, sabiendo que mañana ya no estaría allí. Y otra cosa, añadió Rodrigo, la semana que viene vendrán los hermanos Núñez para firmar el contrato de inversión. Habrá que organizar otra recepción. Hacia las 9 de la noche, un coche se detuvo frente a la casa. Amelia se asomó por la ventana y vio a Esteban, que se dirigía a la puerta principal con un gran sobre en las manos. ¿Quién es?, preguntó Rodrigo al oír el timbre. No lo sé, respondió Amelia tratando de hablar con calma. Rodrigo fue a abrir y exclamó sorprendido. Esteban, ¡qué sorpresa! Buenas noches, Rodrigo. Perdona que haya venido sin avisar, pero tengo un asunto urgente. Esteban entró en la casa y Amelia vio que parecía tenso y decidido. ¿Dónde está tu madre?, preguntó él. Quiero felicitarla por su cumpleaños. Está arriba, viendo la televisión. ¿Pero por qué? ¿Puedo subir? Tengo un regalo. Rodrigo asintió desconcertado y subieron al segundo piso. Dolores se sorprendió por la visita, pero aceptó las felicitaciones y un pequeño ramo de flores. Es muy amable, dijo ella. Es raro encontrar a alguien tan atento. Es mi deber, respondió Esteban. El respeto a los mayores es la base de las buenas relaciones. Charló con Dolores unos minutos más y luego se dirigió a Rodrigo. ¿Podemos hablar a solas? Tengo una propuesta de negocios. Por supuesto, vamos al despacho. Amelia se quedó con su suegra, pero el corazón le latía tan fuerte que temía que Dolores notara su nerviosismo. Fuentes es un buen hombre, dijo su suegra. Educado, respetuoso, no como algunos jóvenes. En el despacho, Esteban cerró la puerta y se volvió hacia Rodrigo. Siéntate, dijo en tono serio. Tenemos que hablar de un asunto importante. Rodrigo se sentó a su escritorio, sin entender qué podía ser tan urgente. Se trata de tu esposa, comenzó Esteban abriendo un sobre. ¿De mi esposa? Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver Amelia con nuestros negocios? Mucho, porque no puedo seguir trabajando con alguien que humilla y oprime a una mujer. Rodrigo se enderezó bruscamente en la silla. ¿De qué estás hablando? ¿Qué te importa cómo trato a mi propia esposa? Me importa cuando soy testigo de violencia doméstica. ¿Violencia? Rodrigo alzó la voz. Estás loco. Nunca le he levantado la mano a Amelia. La violencia física no es el único tipo de violencia, respondió Esteban con calma. La opresión psicológica, el control, el aislamiento de los amigos, la humillación, todo eso también es violencia. Rodrigo se levantó y empezó a caminar por el despacho. Es un asunto interno de mi familia. Tenemos nuestras propias reglas y normas. ¿Reglas según las cuales una mujer se convierte en una sirvienta sin derechos? ¿Cuando la encierran en una habitación y le quitan el teléfono? Rodrigo se detuvo y miró atentamente a Esteban. ¿Cómo sabes eso? Amelia me lo contó. La semana pasada, cuando vine a buscarte. ¿Qué? El rostro de Rodrigo se sonrojó de ira. Se atrevió a hablar de nuestros asuntos familiares con un extraño. Me contó la verdad sobre lo que ocurre en esta casa. Y tomé una decisión. Esteban sacó del sobre una gruesa carpeta con documentos. Es la rescisión de todos nuestros contratos de suministro de marisco. A partir de hoy, nuestra colaboración ha terminado. Rodrigo agarró los documentos y echó un vistazo rápido a las primeras páginas. Se quedó pálido. No puedes hacer eso. Tenemos contratos a largo plazo, compromisos con los clientes. Sí que puedo. Lee atentamente el punto sobre la rescisión anticipada. Todo es perfectamente legal. ¿Pero por qué? ¿Estás dispuesto a romper una colaboración tan rentable por unos problemas familiares? No es por disputas.
es porque no quiero tener nada que ver con un hombre que tortura psicológicamente a su mujer. Rodrigo tiró los documentos sobre la mesa. Amelia eligió esta vida cuando se casó conmigo. Nadie la obligó. Eligió el matrimonio, no la esclavitud. No es esclavitud, son relaciones familiares normales. El marido manda y la mujer obedece. Así es como funciona el mundo. Esteban negó con la cabeza. Quizás en la Edad Media, pero no en el siglo XXI. Rodrigo comprendió que era inútil discutir y pasó a cuestiones prácticas. Bien, supongamos que rescindes los contratos, pero tengo tiempo para encontrar otros proveedores. Tienes tiempo, pero no proveedores, respondió Esteban. He hablado con Carlos Ramos y Federico Silva. Ellos también rescinden sus contratos contigo. ¿Qué? Rodrigo se llevó las manos a la cabeza. ¿Se han confabulado contra mí? Simplemente no queremos tener nada que ver con un tirano. En nuestro mundo de los negocios hay ciertos estándares morales. Rodrigo se desplomó en la silla. Sin sus principales proveedores, su fábrica estaba condenada. Encontrar nuevos proveedores de materias primas de calidad en tan poco tiempo era prácticamente imposible. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Que dejes marchar a Amelia, ahora mismo, que recoja sus cosas y se vaya. ¿Y entonces me devolverás los contratos? No, los contratos ya están rescindidos, pero si intentas impedir que Amelia se vaya o la persigues, me encargaré de que todos tus socios comerciales de la región se enteren de tus métodos. Rodrigo comprendió que se encontraba en una situación sin salida. Esteban lo tenía agarrado por el cuello. ¿Y si me niego? Entonces, mañana por la mañana toda la ciudad sabrá que encierras a tu mujer en una habitación y le quitas el teléfono. A ver cuántos clientes quieren tratar con alguien así. Hubo una larga pausa. Rodrigo se quedó sentado, mirando al suelo, sopesando las opciones. No había ninguna. Está bien, dijo finalmente. Llévatela. Pero ten en cuenta que no le daré ni un centavo. Y no esperes que pueda volver si las cosas no salen bien. No piensa volver. Esteban se levantó y se dirigió hacia la puerta. Llámala, que recoja sus cosas. Unos minutos más tarde, Amelia entró en el despacho. Estaba pálida, pero decidida. Coge solo lo imprescindible, le dijo Esteban. Una maleta. Lo demás lo compraremos luego. Amelia asintió y subió al dormitorio. Rodrigo estaba sentado en un sillón sin mirarla. «Te arrepentirás», le dijo cuando ella pasó junto a él. «Sin mí no eres nadie. No tienes dinero, ni contactos, ni experiencia para vivir sola». «Ya lo veremos», respondió Amelia en voz baja. Rápidamente reunió lo más necesario: unos vestidos, ropa interior, los documentos que pudo encontrar y fotos de sus padres. Todo cabía en una pequeña bolsa. Al bajar, se encontró con Dolores, que había salido de su habitación al oír el ruido. «¿Qué pasa?», preguntó su suegra mirando la bolsa que Amelia llevaba en las manos. «Me voy», dijo Amelia con sencillez. «¿Cómo que te vas? ¿A dónde?» «A una nueva vida». Dolores se quedó desconcertada ante tal respuesta. «Pero si eres una mujer casada, tienes obligaciones con tu familia». «Tengo obligaciones conmigo misma». «Estás destruyendo la familia». La voz de la suegra se volvió cada vez más aguda. «Por tus caprichos, mi hijo se quedará solo». «Rodrigo es un hombre adulto. Se las arreglará». Amelia se dirigió hacia la salida, pero Dolores le bloqueó el paso. «Siempre supe que no eras adecuada para mi hijo. Sabía que eras egoísta e ingrata. Te dio un hogar, una familia, te mantuvo, y tú... Y yo fui su sirvienta gratis durante 4 años», la interrumpió Amelia. «Creo que ya he pagado mi deuda». Rodeó a su suegra y bajó las escaleras donde la esperaba Esteban. «¿Estás lista?», le preguntó él. «Listo». Salieron a la calle bajo las miradas atónitas de los vecinos, que habían oído las voces y habían salido a ver qué pasaba. Esteban abrió la puerta del coche y Amelia se sentó en el asiento delantero.
Se oyó un estruendo en la casa. Seguramente Rodrigo había tirado algo contra la pared. Luego apareció en la puerta pálido y despeinado. «¡Amelia!», gritó. «¡Volverás! Nadie más que yo te aceptará». Pero el coche ya se alejaba de la casa. Amelia no se volvió. A través de la ventana vio a Dolores explicando algo acaloradamente a los vecinos, gesticulando con las manos. Rodrigo estaba a su lado, con los puños apretados. «No te preocupes», dijo Esteban al ver su mirada en el espejo retrovisor. «Ya encontrará una explicación. Los hombres como él siempre encuentran la manera de presentarse como víctimas». Efectivamente, al día siguiente ya corrían rumores por el barrio de que Amelia por fin había mostrado su verdadera cara, que era una esposa desagradecida que había abandonado a su marido por otro hombre. Rodrigo contaba a todo el que quisiera escucharle que siempre había sospechado de su infidelidad y que ahora comprendía cómo le había engañado. Dolores apoyaba a su hijo, afirmando que siempre había visto en su nuera una persona poco fiable y egoísta. Los vecinos se compadecían del marido, Dale, y condenaban a la frívola esposa. Pero Amelia ya no escuchaba esas conversaciones. Ya estaba en Santiago, en un pequeño y limpio apartamento que Esteban le había alquilado. Sobre la mesa había documentos sobre su nuevo trabajo en un banco, donde debía comenzar a trabajar en una semana. Por primera vez en 4 años podía respirar profundamente.